Vamos a hablar con el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Ministro, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? No lo estamos escuchando al ministro. Hola. Ahí sí. ¿Cómo le va, Benigno? Buen día. Buen día, Quique, buen día, Jorge, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, usted es el papaguazú del Palacio de Hacienda, un ministerio muy grande. ¿Cuántos funcionarios tiene grosso modo Hacienda y cómo están de salud los funcionarios? ¿Hay casos reportados de personas con posible COVID? No tenemos reportes. Gracias a Dios tengo entendido están todos bien. Y es una familia de alrededor de 2.000 funcionarios, más o menos. 2.000 funcionarios. Cuando Sí. usted hace esas consideraciones, por ejemplo, ¿ya entra la gente de aduana o esa es otra potestad y esos números no entran ahí? No entra aduana, entra tributación, pero aduana no. Bueno, ministro, hubo emisión de bonos del Tesoro paraguayo, el Estado contrató deuda en un momento turbulento de la economía internacional y a partir de ahí hay un escenario interesante de interpretaciones, Jorge, decir, bueno, ¿a cuánto será que consiguieron la guita ahora que el mundo se sienta encima del cash a ver qué pasa? O si por el contrario, a Paraguay le trataron muy bien porque sus cifras de coronavirus están muy bien. A ver qué nos dice el ministro de esto. A Paraguay le trataron muy bien, esa es la buena noticia. Y la otra buena noticia es que tenemos asegurado el financiamiento que habíamos preparado para estos 2 meses de pandemia y de cierre casi total de la economía. El mercado recibió muy auspiciosamente la oferta paraguaya. Tuvimos un requerimiento de más de 7 billones de dólares por los 1.000 millones que habíamos puesto a consideración del mercado. Y tuvimos una tasa más que atractiva en un momento sumamente difícil donde la incertidumbre es lo que gobierna el mundo hoy día, ya tanto en el tema sanitario como en el tema financiero. Pero pudimos cerrar una muy buena operación. Se tuvo en cuenta más que nada los fundamentos de la economía paraguaya de la historia de los últimos años, de los últimos 15 años. Y la posibilidad de que el futuro también lo ven de alguna manera con mucha posibilidad de un rebote importante. La agenda de reformas del Estado, la agenda de reforma estructural llama la atención y capta el interés de los inversores, porque son inversiones a 10 años, la de enero fue a 30. Entonces ellos miran en el largo plazo y en el largo plazo se sienten seguros de lo que se hizo, que motivó que estemos siendo considerados casi grado de inversión sin serlo. El día anterior salió México y nosotros salíamos al día siguiente y nuestra tasa fue menor que la de México. México es un país con grado de inversión. Entonces, desde ese punto de vista, estamos más que satisfechos del equipo económico por haber asegurado el financiamiento de este momento tan difícil que nos toca pasar. Ministro, siempre se habló de tratar de llegar a los sectores más vulnerables primero a través de los planes que ya estuvieron dándose y que se estuvieron efectivizando, con seguramente luces, con sombras y con mucho que ir arreglando por el camino, que me parece que también esta va a ser la característica dentro de todo este proceso. Y se habló de que los grandes contribuyentes iban a ser tenidos en cuenta más adelante. Hoy es el momento que los grandes contribuyentes también dicen, pucha, nosotros desde acá le damos también trabajo a muchísimas pequeñas y medianas empresas que también nos proveen a nosotros algunos servicios y siguen todavía ellos sin sentir esta ayuda del gobierno. ¿En qué momento se van a poner a mirar también cuáles son las necesidades de ellos y cuándo ellos van a tener también como una respuesta de qué pueden hacer? Porque las pequeñas y medianas empresas también tuvieron a partir de la semana pasada, bueno, con estos fondos, con los fondos de garantía que tenían también el apoyo de AFD. Con los grandes
aportantes al Estado, ¿cuándo también se va a tener con ellos la conversación o la ayuda que ellos también supongo la necesitan? Yo creo que con ellos es con quien se empezó. Cuando se diseñó el plan, lo primero que pensamos fue justamente en aliviarle la carga tributaria y la carga de los servicios, en posponiendo los pagos por 3 meses de todos los impuestos y de todos los servicios públicos, ¿verdad? Que eso es un gran aliciente para el sector más fuerte de la cadena. Después, desde el inicio, empezamos a tomar medidas financieras para aliviar la necesidad o la posibilidad de acceder al crédito de este sector. El Banco Central empezó una bajada de tasa de política monetaria importante, ha bajado más de 300 puntos básicos, cercano a eso en la última semana. Se han puesto líneas de crédito en el sistema financiero para que puedan acceder a refinanciar todas sus obligaciones. Y se ha hecho una política financiera que aquella persona que tiene, como dijiste, la espalda suficiente y la historia suficiente debería encontrar algún arreglo ahí, en el sentido de conseguir los fondos que requiera en una economía de 40.000 millones de dólares. El aporte público es alrededor de 15.000. O sea, todo el peso está en el sector privado más que en el sector público. Y la idea es justamente facilitarle la vida en la medida que se pueda a toda la cadena, ¿verdad? Lamentablemente no todos van a poder subirse por diversas coyunturas que cada empresa, cada sector pueda tener en este escenario complejo e incierto, pero también fueron consideradas en el plan inicial, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en el plan de reactivación seguramente ellos van a tener el compromiso de llevar adelante todo el peso de mover la economía. El sector agrícola, el sector ganadero, el sector de construcción, el sector energético van a ser clave para ir saliendo, ir remando hacia adelante. Y ahí también hay un compromiso fuerte del gobierno de mantener la relación como está y no tocar los impuestos, que podría generarle un problema más complicado todavía a la economía real, que generaría seguramente desempleo e informalidad. Claro, ministro, por un caso puntual se comunicaban conmigo ayer de una empresa textil y me decía, a nosotros no solamente no recibimos ninguna ayuda, sino que nos siguió llegando costo de material que nosotros importábamos y que se tenía que quedar en un aeropuerto cerrado, y desde el aeropuerto cerrado nos cobraban la multa de la mercadería que no pudo salir del aeropuerto. Y ahora me envió la señora que es la dueña de esta empresa la factura de la ANDE que le llegó por 30 millones en una fábrica que no está funcionando, pero le llega igualmente la factura. ¿Con quién o cómo se puede hacer para hacer llegar tipo estas denuncias que en el fondo tienen que ver también con... Se habla de que no se les iba a cobrar, pero se les termina cobrando multa por el uso del aeropuerto y cosas, servicios básicos que en teoría no se le debían haber cobrado? Mira, en general todo está funcionando relativamente bien. Todos los programas de la ley están en funcionamiento. Los programas de alivio tributario, los programas de fortalecimiento social, los programas del IPS. Es cuestión de que empiece a andar más eficientemente. Evidentemente, así como tenemos denuncias que a algunos no les llegó, pues le lleva a más de 1 millón de personas también. Cada tema particular y puntual tiene que ver con cada entidad, ¿verdad? Si esa factura le llegó, yo creo que la ANDE tiene un sistema de reclamos donde tiene que hacer llegar el reclamo y revisar la factura, y sobre todo la ley establece que no puede pagar, ¿verdad? Una vez que redefina cuál es el monto, si es que hay algún monto, eso tiene un plazo para hacerlo. Una vez que pase este momento, la ley establece creo que 3 meses que no se va a poder cobrar, pero se va a tener que cobrar después sin interés. O sea que está todo revisado y pensado en la ley. Si hay errores de parte de cada entidad, yo le sugiero que recurra a la ANDE a hacer su reclamo y hacer revisar lo que parece que es algo que no está bien, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en aduana,
yo voy a comunicarme con el director a ver cómo es en general este tratamiento, pero debería también tenerse las consideraciones del caso, ¿verdad? Estamos hablando con el doctor Benigno López, ministro de Hacienda. Ministro, hay sectores del quehacer económico que acusan brutales caídas de su recaudación. Algunas compañías de telefonía móvil que dicen que los niveles de morosidad crecieron tremendamente. Hay todo un sector gastronómico que se apagó, consecuentemente facturación cero. ¿Cómo están los ingresos tributarios del Estado a 40 días de este lockdown? Y estamos en el mismo nivel que esas empresas que señalás. La actividad económica es muy leve, muy tenua. Esperamos un año recesivo a finalizar el año. El tamaño de la recesión va a depender de la duración del cierre y de la política contracíclica que podamos implementar en los próximos meses. Y tenemos nosotros marzo que estuvo a medias, tenemos justamente a medias la recaudación, 40% de caída. Y para abril se anticipa una caída entre el 70 y el 80%. ¿Y cómo se enfrenta con semejante disminución en los tributos el pago del costo de la burocracia pública? Los funcionarios públicos en general, salvo los que quedaron exceptuados por los decretos de recorte de topes salariales, el resto cobra todo. El magisterio, donde hay al menos 80.000 trabajadores en aulas, que pese a que no están prestando ese servicio, esperan que se carguen sus tarjetas de débito a fin de mes. ¿Hay plata para pagar todo? Parte del plan que establecimos en marzo fue justamente poder financiar la economía en lo más que se pueda durante estos 2 meses, y parte de los recursos que se aseguraron van a ir al funcionamiento del Estado, ¿verdad? Yo creo que esta ecuación va a tener que ser revisada en el corto plazo, en razón de que si bien fue rápido el cierre, el congelamiento fue rápido, el calentamiento de la economía va a ser lento, y habrá que ver cómo enfrentar los meses siguientes y la atención a las recaudaciones que se puedan tener. Pero para este mes, que ya es fin de mes, la semana que viene, están asegurados los salarios con los recortes establecidos, pero están asegurados los salarios de todo el sector docente también. Ahora, ministro, la situación económica en este momento fue aplastada por un problema de salud más urgente, y la falta de movimiento de personas y economía fue sacrificar un poquito economía por salud. Ahora que se va a empezar a reactivar con esta cuarentena inteligente, como mencionó el ministro Mazzoleni, se va a empezar a seguramente sacrificar un poquito más de salud de a poco por que se reactive la economía, pero esto va a exigir también que la salud, por la cual ya se gastó mucho, empiece a ser también un factor económico por las atenciones. O sea, se habilitaron 2 sanatorios, se habilitaron una cantidad importante de camas, una cantidad importante de recursos, pero esos recursos también van a tener un costo que va a tener que ser asumido de ahora en más, y que va a sumarse también a los gastos del Estado. Mira, yo creo que, como dijo el presidente, la idea es prepararse para lo peor y esperando lo mejor. Es como cuando tenés tu seguro de tu auto, lo mejor es no usar, ¿verdad? Entonces, si bien va a estar preparado con esos 2 hospitales, va a haber más oferta para el que va a tener necesidad de acudir. Lo ideal es que no se use, ¿verdad? Lo ideal es que no se llene, lo ideal es que la política de contención de salud pública continúe de manera eficiente como hasta hoy. Yo quisiera nomás decirte que el esfuerzo económico que hizo el país para fortalecer su sistema de salud es brutal. Una economía de 40.000 millones de dólares formal, y ponerle 10.000 más para no ser tan informal, del mercado informal. O está hablando de una economía de 4.000 millones de dólares al mes más o menos, que se puso a disposición de salud, porque al caer la economía, el sector privado cayó todo. Tenemos 2 meses de caída de la economía,
que es un esfuerzo enorme de todos los paraguayos en función de fortalecer su sistema de salud y evitar la pandemia. Ahora, yo creo que ese esfuerzo económico va a continuar con el mismo estrés, ya con algún seguro auxilio de que la economía va a andar funcionando, pero la idea no es relajar las medidas sanitarias, ¿verdad? La idea es justamente que se pueda contener lo que pueda llegar a pasar una vez que se empiece a abrir la economía. Una economía cerrada no va a aguantar mucho. Entonces yo creo que esta estrategia de la cuarentena inteligente puede ser muy bien aprovechada por los sectores que van a ir abriendo de a poco, de tal manera a dar sustento a la salida rápida de la crisis económica sin alterar la estrategia sanitaria. Yo creo que lo estamos poniendo a prueba también, porque va a depender mucho del control, del autocontrol, ¿verdad? De que todos cumplamos las normas de seguridad, porque el castigo para todos va a ser severo. Si esto por alguna cuestión llega a complicar la estrategia sanitaria, probablemente volvamos otra vez a foca cero. Hay que tratar de ir ya en una curva ascendente ahí, en el manejo, en el fortalecimiento y funcionamiento de la economía. La cuarentena dura como riesgo de no manejar con buen arte esta flexibilización relativa. Ministro Benigno López, agradeciendo el tiempo que nos concede, esta cuestión de que los gobiernos locales, los municipios entraron en default rápidamente, pareciera no tener otra salida que los instrumentos que se han creado, como esta flexibilización del uso de los royalties, por ejemplo, pero parece que con eso nomás no alcanza, porque los municipios ya venían de tener, digamos, una relación de morosidad crónica con sus contribuyentes, porque no causa Estado no pagarle al municipio, a diferencia de que si uno no paga sus impuestos cuando se acabe el talonario de facturas y uno quiera gestionar la renovación, ahí va a tener que ponerse al día con sus impuestos. Con Hacienda más o menos, más temprano que tarde, uno se pone al día, pero con los municipios no hay problema. Entonces, si por ejemplo en Asunción de cada 2 contribuyentes obligados, uno luego ya históricamente no pagaba, ahora los ingresos municipales de Asunción están en números rojísimos. ¿Irá el gobierno central en auxilio de la economía de los municipios que también, digamos, en el componente recolección de residuos, por ejemplo, contribuyen a la manutención de nuestro estado de salud en general? Mira, yo creo que cada uno tiene que empezar a mirar cómo reinventarse. Los municipios son uno de ellos, ¿verdad? Hay un gran esfuerzo que se está haciendo en tratar de entender de que esta ley, así como sale, le va a beneficiar en la medida que van a poder ser eficientes a la hora del gasto. Pero ellos tienen que hacer un trabajo enorme en cuanto a su eficiencia en el gasto, más inclusive que el propio Estado en general, ¿verdad? Y una política nueva en cuanto a cómo recaudar, porque ellos tienen la potestad de recaudar y deberían hacer eso para poder financiar la vida de su municipio y hacer un gran estudio y análisis y reforma interna de cómo van a gestionar sus recursos humanos y el gasto, ¿verdad? La posibilidad de que el Estado pueda salir a ayudar siempre a un municipio existe, pero en este momento de complicación de todo el país, donde estamos con la administración central y todos aquellos que siempre dijeron que son independientes y que no tienen por qué responder a ninguna medida de control del Estado, que son los municipios, entonces deberían también buscar ellos primero cómo ellos van a pasar este momento y qué medidas internas van a tomar, porque lo que no podemos hacer es financiar para que sigan haciendo lo mismo de siempre. Ahora, ministro, le voy a utilizar una figura metafórica. Las goteras se sienten solamente cuando llueven. Ahora mismo estamos en una tormenta y encontró muchas goteras en su techo. ¿Hay mucho que arreglar o estamos en buen camino? Mira, tenemos 2 caras de una moneda, de una misma moneda, ¿verdad? Desde el punto de vista de las políticas macrofiscales, desde el punto de vista de las políticas financieras, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal que hemos hecho en los últimos años, el Estado está sólido, el Estado está con expectativas de poder retornar a la senda del compromiso fiscal en el corto plazo, 2 a 4 años.
y poder seguir creciendo de una manera adecuada hacia adelante. La otra cara de la moneda es la que es donde se ven todas las falencias, que es el componente social. No tenemos una formalidad importante y es apenas el 20% de los paraguayos están ahí. Deberíamos buscar políticas de formalización de la economía más agresiva. Seguimos siendo un país informal, razón por la cual nos cuesta llegar a las pymes y pymes porque no tenemos datos reales de ellos. Seguimos siendo un país que no paga impuestos, la evasión sigue siendo alta. Tenemos que empezar a ver de que en los momentos de la tormenta necesitamos del Estado, y cuando el Estado sea más sólido y más fuerte, más políticas en momentos de crisis va a poder dictarla. Y por esto nuestro paquete de medidas está en los niveles de los países más fuertes en la región también. Se ve que tenemos que analizar cómo vamos a prestar el servicio de salud. Tiene que ser servicio de calidad, ya no vamos a poder volver atrás. Tenemos que ver qué vamos a hacer con el empleo y con el desempleo. Vamos no a tener una política de desempleo, un seguro de desempleo hacia adelante, y cómo lo vamos a financiar. Yo creo que se ven en este momento la parte buena es que tenemos solidez monetaria y fiscal que nos permita a nosotros generar el financiamiento adecuado para una situación compleja como la que estamos viviendo. Desde el punto de vista del ahorro, no somos una sociedad que ahorra, y todo ahí se ven todas las falencias de no tener más fortaleza fiscal para hacer más inyecciones de parte del fisco sin arriesgar los fundamentos de la economía. Y desde el punto de vista social vemos que cuando una cuestión como esta ocurre, todos necesitan algo del Estado, inclusive aquellos que siempre dicen que somos independientes, que no necesitamos control, que no necesitamos tener un regulador. Entonces todo entra en una misma película, porque somos todos actores de la misma vida institucional del Paraguay. Entonces es un momento para mirar dónde estamos fuertes y trabajar en todo lo donde estamos débiles, que es la parte de nuestra cuestión y compromiso social como país, en poder llegar al más vulnerable, en poder proteger al que se queda sin trabajo, en poder ser más formales a la hora de generar empleos con mayor calidad y mayor fortaleza laboral. Donde está ahí escondido, pero es también importante, es el momento ideal para utilizar tal vez todo este año para terminar la reforma educativa y empezar, si es que va a estar cerrada la educación y los colegios todo el resto del año, empezar con una nueva política en el campo educativo también. Muchísimas gracias, ministro. Buena suerte, buena salud. Igualmente para ustedes, gracias por el tiempo. Un abrazo. El ministro Benigno López hablando con nosotros. Venus Media, siempre con vos.